Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Soy Tomás Carrillo y el día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un tema que últimamente me ha llamado bastante la atención y me ha capturado bastante poder desarrollarlo y ahora compartirlo con todos ustedes. Les damos pues las gracias como por estar aquí, pues teniendo en cuenta que lo más apreciado es como tener esta comunidad y quienes formamos parte de como de la organización, pues nos comprometemos a fomentar que el ambiente sea acogedor, que sea seguro, que sea inclusivo y pues esperamos que todos ustedes se involucren mucho con esta charla de Tomás. Bienvenido Tomás a Ágiles, Latam 2021. Muchas gracias por traernos aquí tu aporte en esta gran comunidad y nada, todo tuyo el escenario. Como les había comentado, hay un tema que últimamente me ha gustado mucho, que es el tema de la documentación. De hecho, al inicio lo sentía que era importante, que no era importante. En el transcurso de mi carrera he tenido diferentes opiniones y aspectos sobre la documentación y me gustaría un poco plasmar todos esos aprendizajes que he tenido en esta presentación. Y justamente como dice su título, he encontrado desde que nos conlleva a tener mucha burocracia y también nos conlleva a otro extremo que es a tener amnesia sobre lo que conocemos. ¿Sí? Soy Tomás Carrillo. Un poco lo que vamos a ver es por qué debería documentar, cómo debería documentar y, en caso amerite, cuándo debería hacerlo. Un poco sobre mí. Tengo mi hijita, soy padre de Maffer, que tiene ahí 1 año y ya 7 meses. Nació en plena pandemia, una pandemia para mí. Eh, de parte de mi gusto, me gusta bastante ver películas, ir al cine, cuando se podía, obviamente. Por otro lado, trabajo en una empresa del sector de seguros como Development Chapter Lead, apoyando en el desarrollo del talento del área, todas esas personas ricas en conocimiento y experiencias que quieren crecer, ahí estoy apoyándoles para ello. Y también participo en voluntariado como mentor en Deep Learning. Ahí tengo hice una maestría y en base a eso estoy haciendo voluntariados cada 3, 6 meses ahí, en la comunidad también. Ahora sí, ¿por qué documentamos? Muchas veces cuando nos hacemos esta pregunta de si deberíamos o no documentar, entran a nuestra mente muchas ideas de por qué documentar, por qué sí, por qué no. Y a veces cuando pienso en ello me ofusco. Entonces, cuando me ocurre eso, trato de resumirlo o trato de hacerlo un poco más específico. Así que me comencé a preguntar por qué escribimos. Ok, entonces lo que descubrí fue que la escritura de per se es como una tecnología que no tiene un fin por sí misma, sino que nosotros se lo damos. Entonces, replanteé la pregunta, no es que yo quiera escribir porque escribir es bonito, sino porque busco un fin tras ello. Entonces, ¿con qué finalidad escribimos? Haciendo un poco de historia, encontré que los primeros escritos datan del año 2100 a.C. en Babilonia sobre edictos legales. Después, ¿qué más? Hace poco hubo un hallazgo de uno de los cuentos más famosos de Babilonia, que es el del rey Gilgamesh, que también se acaba de descubrir y también estaba escrito cuneiforme. ¿Ok? ¿Y qué es lo que queríamos transmitir con ambos? Por un lado, conocimiento, leyes, y por otro lado, sentimientos, porque es un cuento, es una historia. Entonces, me encontré con que desde la antigüedad, desde el primer momento que hemos escrito, queremos transmitir dos cosas. Por un lado, conocimiento y por otro lado, sentimientos. Obviamente, ya después de haber hecho esta bifurcación muy grande, retornando al tema del mundo de tecnología, lo que un poco queremos transmitir a través de la escritura, a través de la documentación, es conocimiento. Entonces, ¿con qué finalidad escribimos dentro del mundo de TI? Para compartir conocimiento útil a las demás personas de nuestro entorno, ya sea a otro equipo, ya sea a otra área, ya sea a los developers que van a venir más adelante y se unan a nuestra compañía, ¿sí? O incluso puede ser para nosotros mismos cuando tengamos que desarrollar algo en la siguiente iteración o el siguiente sprint. La finalidad por la cual documentamos es esta: compartir conocimiento útil a las demás personas. Ahora, ¿cómo lo hacemos y en qué momento lo hacemos? Vamos a ver más adelante.
Pero primero era esto, poder entender cuál debería ser la finalidad de nuestra documentación, que un poco también va a guiar las demás preguntas. Antes que me olvide, cualquier duda, consulta que tengan durante el transcurso de la presentación, por favor, levantan la mano. Ahí Andrea me va a apoyar para saber quiénes tienen alguna duda o consulta, o también pueden escribirla por el chat. Adicionalmente, también va a haber un espacio al final de la presentación para que puedan hacer sus consultas o compartir sus experiencias. Tienen total libertad en ese sentido. Siguiente punto es cómo documentamos. Hay muchas formas de documentar, eh, incluso no documentando. Hay muchas formas de documentar. Podemos usar diagramas UML, podemos usar Swagger, que son una forma de documentar como código. Y una forma como a mí me gusta ver la documentación es esa fuente con la información mínima necesaria para responder una pregunta. Puede ser, por ejemplo, algo que me asemeja mucho a esta interpretación, es un mapa. Si yo tengo una consulta, una duda, cómo llegar del punto A de mi casa al trabajo, entro a un mapa como Google Maps y me dice, ok, la ruta que tú puedes, más eficiente para llegar de A a B es esta. Me muestra un mapa con el detalle mínimo necesario para yo poder entender qué ruta es y poder guiarme. No me muestra cuántas ventanas tiene una casa de tal avenida o de tal calle, no me muestra el color de la casa, me muestra la información mínima necesaria para yo poder llegar del punto A al punto B, que era mi objetivo. Así un poco debería ser nuestra documentación. Debería ser la información mínima necesaria para poder responder preguntas y poder tomar en base a la resolución de esas preguntas, poder tomar acción. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que no estoy documentando bien? Hay dos hitos que nos pueden dar mucha luz sobre ello. Una es la documentación exhaustiva. ¿Cómo siento que estoy haciendo una documentación demasiado exhaustiva? Siento esto. Siento que no puedo avanzar. Siento que para poder fluir tengo que previamente haber escrito un montón de cosas, un montón de información que incluso puede que no sea relevante para mí, o incluso puede que sea redundante, o incluso puede que sea no confiable. ¿Qué peor que una documentación no confiable? ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es documentación inexistente. En este primer caso, me recuerda mucho cuando trabajábamos al inicio, en el 2012, cuando nacía un core, se documentaba un montón de información. Teníamos un montón de información de análisis del proceso, análisis funcional, análisis técnico, análisis del plan de pruebas, la bitácora. Había un montón de información y si se quería modificar una prueba tenía que cambiar todo lo anterior para poder recién cambiar una prueba o quitar una prueba. Tenía que, en retrospectiva, todo variar. Y había información abundante. Lo bueno es que tienes bastante información sobre los procesos, sobre lo que se quiere desarrollar, sobre el requerimiento. Lo malo es que para poder cambiar algo, tienes que modificar bastante hacia atrás. Tienes que ir hacia atrás y modificar bastante para que todo quede en concordancia. Y obviamente al haber abundante documentación, el costo de mantenerla también es amplio, también es grande. ¿Qué acabó pasando con esta documentación exhaustiva que se tenía? Un montón de Word, PDFs, gráficos. Se acabó subiendo toda una base de datos. Se pensó que para poder administrarla. ¿Y qué pasó luego en la compañía donde yo estuve? Se dio de baja esa base de datos cuando vino toda la movida Agile. Se dijo, no, la documentación no, esa documentación no sirve, mucha documentación, no es ágil, y se dio de baja. ¿Y qué pasó en el tiempo luego? Perdimos mucha información, mucho conocimiento sobre procesos claves y críticos del negocio. Entonces, documentación exhaustiva no recomiendo mucho. Hay que darnos cuenta cuando nos detiene mucho o cuando es muy difícil de poder dar mantenimiento y poder mantenerla viva y poder mantenerlo sobre todo confiable. ¿Qué vino la movida Agile? Muy bien, nada de
Ojo, por si acaso, puede que lo hayamos aplicado mal, es un poco mi experiencia, no estoy criticando la agilidad o diciendo que así es la agilidad. Cuando había la documentación, al estilo Agile, prácticamente solamente había documentación a nivel de proyecto, a nivel de sprint, a nivel de iteración. En el Product Backlog había un poco de detalle mínimo necesario en ese momento para que el proyecto pueda entender la necesidad que se quería desarrollar o que se quería implementar. Eh, Muy bien, surgía la información, surgía el conocimiento, y se plasmaba brevemente en un Trello o en un Jira, en el Definition of Done, y se trabajaba la historia y se cerraba. Y poco a poco comenzaba a surgir algunas cosas. ¿Qué comenzaba a surgir? Comenzaba a surgir de que nosotros dependemos de un servicio de otro squad y ellos cambiaron algo, una interfaz, y no nos avisaron. Y comenzó a fallar nuestros servicios. Ok, bueno, puede pasar. ¿Qué más comenzó a pasar? A nuestro cliente le comenzó a crashear o comenzó el aplicativo a comportarse de forma media rara. ¿Qué pasó? Pasó que de todos los flujos que tiene un proceso, solamente habíamos mapeado 3 y no los 5 u 8 que tenía. Y cuando pasaban esos flujos excepcionales, pasaban obviamente cosas raras. Ok, ahí hay dos síntomas que normalmente me dicen que no tengo su documentación suficiente, que me ayude a entender un proceso a cabalidad o que me ayude a poder comunicarme con otro equipo si hay cambios en alguna interfaz, en alguna aplicación o en un proceso en general. ¿Cómo luce si hago un zoom out de la organización de los equipos? Surge más o menos así. Y esto es un poco lo que pasó cuando estuve viendo los equipos. Surge que por un lado tengo un equipo que está desarrollando, construyendo nueva funcionalidad sobre un proceso. Tengo otro equipo que está haciendo lo mismo, porque obviamente no hay comunicación, no se está comunicando que eso ya se está trabajando en paralelo. Tengo por otro lado un equipo que está desarrollando una funcionalidad, pero de los 5 escenarios, por ejemplo, en una pasarela de pago, solamente ha contemplado 2, no está contemplando 3 posibles escenarios. Hizo el cobro, hizo la cancelación del cobro, pero no tomó en cuenta, por ejemplo, de que la tarjeta pudo haber estado vencida, de que el cliente quiere que se le extorne por X motivo un cobro, ¿sí? Ojo, no significa que no se pueda fasear una necesidad, sino que simplemente se pensó que ya se había entendido completamente y se habían obviado algunos otros escenarios porque el negocio no lo dijo o porque el negocio no lo sabía también, porque era con otra área. Entonces, cuando haces un zoom out, cuando no hay documentación existente, tiendes a ver algo así. No hay mucha organización, no hay mucho diseño a nivel de la aplicación. Ves que hay equipos que desarrollan cosas en paralelo, ves que se desarrolla de forma parcial algo, y ves que si por ahora alguien cambia algo, hay otras zonas que se ven afectadas y mientras que se había cambiado. Hay un poco de descoordinación también. Así es un poco cómo surge la documentación inexistente. Ahora, ¿cómo debería documentar? ¿Cómo, cuáles son los tips o los consejos para poder documentar que no sea muy abundante, que no sea muy deficiente en mi documentación y que me ayude a poder responder preguntas? Y me ayude también a compartir conocimiento. Hay muchas formas de organizar. Primero hablamos de la organización. Una forma cómo poder organizar la documentación que nos surge, y es fácil también pensar que es así, es documentar por proyecto, documentar por sprint, documentar por iteración, documentar a nivel de un squad, documentar a nivel de una tribu o documentar a nivel de una área de la empresa. ¿Qué suele pasar? Que si por A o B queremos modificar un proceso importante, un proceso de venta de nuestra empresa, puede venir un proyecto y documenta esta piecita, que es lo que él ha modificado, porque obviamente puede que no modifique todo el proceso. Luego viene otro proyecto y modifica otra partecita del proceso. Viene otro proyecto en el tiempo, o otro squad, y modifica otra piecita en el tiempo. ¿Qué pasa? Si yo quiero ver el proceso completo, cuál es su estado real al día de hoy,
solamente voy a encontrar piecitas sueltas y no voy a poder ver la figura completa de cuál es el estado real de mi proceso o de mi producto. Una forma recomendada es poder organizar la documentación a nivel de proceso o a nivel de producto, ¿sí? Porque me ha pasado mucho cuando documentábamos bastante, que cada proyecto venía, documentaba una partecita de un flujo grande o de un producto, y cada uno creaba su propia documentación. Si uno quería ver la figura completa, tenías que hacer como una especie de merge entre todas estas piecitas para poder tener una claridad. Y muchas veces una documentación contradecía a la otra y tenías que hacer un poco ahí de ir al código o revisar o preguntar mucho más para entender cuál es el estado real de tu aplicación. Y obviamente si no sabemos cuál es el estado real de nuestra aplicación, las decisiones van a ser un poquito más difíciles. Como les había comentado, organicemos la documentación por producto o proceso, no tanto por proyecto o equipo. Los proyectos y equipos son efímeros y en cambio los productos o procesos tienden a perdurar un poco más. Como en este ejemplo, en esta imagen, vemos el, el pico de Tomayo. Este pico tiende a perdurar bastante y tienden a venir bastantes personas a poder escalarlo. El pico queda, los equipos de exploración vienen y obviamente se renuevan con el tiempo. ¿Qué más? Una recomendación adicional que he visto que ayuda bastante es a documentar con gráficos, en la medida de lo posible y conforme sea necesario. Nuestro cerebro tiende a procesar 60.000 veces más rápido las imágenes que el texto. También, el 90% de la información que nuestro cerebro transmite es visual. El 70% de nuestros sensores están en los ojos. El 50% de nuestro cerebro está activo cuando vemos algo. El 40% de las personas responden mejor a estímulos visuales. Algo más que nos da como beneficio usar gráficos, usar imágenes, es que las imágenes tienden a perdurar más en el tiempo de las personas que el texto. Uno puede ver una presentación y es muy posible que lo que más recuerde sean las imágenes que el texto. Es eso también un poco por el cual no uso mucho texto en las presentaciones, sino más gráficos. Pero sí, cuando hagamos documentación, cuando queramos transmitir algo, en la medida de lo posible, incluyamos gráficos, incluyamos diagramas, incluyamos imágenes. Ok, ¿y cuándo debería yo documentar? Lo ideal es que no documentemos todo al inicio, sino que sea algo progresivo, paulatino, y que sí cerremos un poco la documentación antes que acabe el sprint. ¿Sí? Algo similar a esto. La forma tradicional nos dice, oye, haz bastante documentación sobre el plan, sobre el kickoff, sobre todo, un plan detallado sobre el proyecto, un plan muy detallado sobre los requerimientos, un plan muy detallado sobre las especificaciones. Programa, por ahí puede surgir una que otra variación en la documentación, porque se descubren cosas, y luego ya cierra tu proyecto. Esa es la forma tradicional. La he vivido y sí concuerdo que es así. El ágil, un poco la recomendación es que armes tu documentación a muy alto nivel y conforme vas descubriendo, conforme vas viendo cómo se actualizan los requerimientos, se va un poquito más aterrizando la documentación. Y al fin, antes de la siguiente iteración, cierras tu documentación, tu entregable. Ojo, puede que una iteración no requiera documentar, porque como le dije, la documentación es alto nivel y lo que tú estás modificando es a bajo nivel. No hay problema. Pero un poco si en caso lo necesitas hacer y tienes que hacerlo, es un poco, esta es la recomendación, que se haga una documentación a alto nivel y poquito a poquito lo vas complementando. Y ya cuando cierra tu sprint y tienes las cosas claras de lo que estás entregando, eso que has entendido o has desarrollado, poder plasmarlo en una documentación o actualizarla ya existente. Un poco resumiendo, documentar lo mínimo necesario para que cualquiera pueda obtener el conocimiento deseado. Por ejemplo, acá puede surgir la duda de si Clean Code evita que yo documente. Clean Code, por ejemplo, nos ayuda a que nuestro código sea entendible. Nuestro código vive dentro de un repositorio, forma parte de un módulo, de una aplicación.
Entonces, nuestro código, que está dentro de un módulo, sí, es entendible con Clean Code y no va a requerir documentación. Pero si nuestro código, nuestro módulo, interactúa con otros módulos, que son otros repositorios, pasar de un módulo a otro y así sucesivamente para entender todo un proceso es complejo. Entonces, ahí, por ejemplo, nos serviría un diagrama que nos diga, este módulo A interactúa con este módulo B, que interactúa con este módulo C. Nos ayuda a responder preguntas de cómo están interactuando y cómo podríamos optimizar, por ejemplo, en tiempos. ¿Cómo organizar? Ya les había comentado por proceso, por producto o por aplicación, porque estos van a perdurar en el tiempo. Los equipos se arman según las necesidades de una empresa y se reconfiguran según cómo evolucionan esas necesidades o prioridades de una empresa. Por ejemplo, en mi empresa ha habido un montón de cambios en organización, squads, tribus, squads que se mueven de una tribu a otra. Hay bastante variación en cuanto a organización de personas y organización de proyectos. Los proyectos también abren y luego se cierran. O sea, su propia naturaleza de un proyecto es ser efímero. Entonces, lo que va a perdurar un poco más en el tiempo y va a permitir que la documentación y el conocimiento esté más organizado es organizarlo por producto y por proceso y aplicación. También algo que ayuda bastante a entender y poder transmitir conocimiento es utilizar diagramas y gráficos. Sobre todo, si es UML, va a ayudar bastante porque es un lenguaje ya muy extendido en la comunidad y muy fácil de interpretar. También, ¿cómo hacerlo? Hacerlo de forma progresiva, sin descuidar la entrega de valor, obviamente. Y no hacerlo muy extensivo al inicio, porque va a surgir bastante de que, como vivimos en un mundo tan cambiante, nuestro requerimiento va a tender a cambiar mucho a lo largo del proyecto. Entonces, no hagamos mucho algo que va a variar bastante en el proceso y nos va a sumar más bien carga de estar actualizándolo. Es un poco lo que quería transmitirles. ¿Nos tienen alguna duda, alguna consulta, alguna experiencia? Recuerden, si quieren de pronto intervenir, nos levantan la manito, pueden prender su camarita, su micrófono, nos van levantando la manito de a poquitos para que vayamos interviniendo entre todos. Listo, aquí tenemos una manito levantadita. Hola Astrid, ¿cómo estás? Hola, Tomás. No, comparto tus preocupaciones. Tengo paciencia. Yo no trabajo en Voy a tener que acomodar con poner en mi espalda la. Pues apenas llegamos muy. Creo que Felipe está con el... Nada. ¿Ah? Tienes abierto el micrófono. Listo, Astrid, sigue. No, sí, para mí es como una frustración esto de la documentación, pues porque en los procesos que yo he trabajado son más en la parte de calidad, ¿no? Y todo hay que estar documentado, sobre todo para las auditorías y las evidencias, y todo tiene que ser evidencias objetivas y todo se vuelve formato. O sea, digamos que sí, comparto como esa frustración, pero bueno, aquí me diste como varias charlas, y mi pregunta como principal dentro de tu experiencia, como, pues bueno, tú mostraste algunos tips, pero no sé en tu experiencia qué fue como lo que más te costó al quitar información y dejar como la esencial, o sea, como saber, como dejar el miedo pues de que si no escribo esto de pronto en una auditoría ocurre en un hallazgo, no sé. Ok. Por ejemplo, al inicio, cuando teníamos mucha documentación, como digo, nos dolía mucho mover algo, algún requerimiento. Si queremos mover un caso de prueba porque ya no aplicaba, teníamos que actualizar un montón de documentos. Y luego cuando se quitó todo eso, sí sentimos que todo fluía más rápido, sentimos que ganamos bastante velocidad, pero lo que no nos dimos cuenta es que estábamos construyendo cosas en paralelo, construyendo cosas no completas que al final involucraban un retrabajo a futuro
En el tema de auditoría, por ejemplo, me ha pasado últimamente que, como estoy en el sector financiero, tenemos una entidad reguladora también, que es la SBS, y justo hace unos meses nos pidió documentación de todo, lineamientos, base de datos, todo, 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 y fue una experiencia bien interesante porque había muy poco documentado. Entonces, nos pudimos a pensar de que hay documentación que se puede obtener casi de forma automática de los sistemas. Por ejemplo, si queremos saber qué bases de datos tenemos, hay herramientas que nos permiten hacer como ingeniería reversa y obtener la documentación. Si tenemos saber sobre cómo interactúan nuestros componentes, si lo tenemos documentado como una arquitectura como código, también lo podríamos un poco armar desde ahí. Si queremos la interfaz de nuestros servicios, podemos traerlo desde un Swagger y armar una documentación automática. En el caso de QA es bien interesante porque hasta ahora un poco lo que yo he percibido es que QA es bien importante. Tiene el conocimiento sobre cómo debería comportarse nuestras aplicaciones. Y cuando se corra una nueva funcionalidad o se quiere agregar una nueva funcionalidad, debería tomarse en cuenta qué es aquello que ya hace nuestro sistema y qué es aquello que se espera que siga haciendo, para que cuando queramos agregar una nueva modificación no se malogre lo que ya funcionaba. Pero siento que esa información de los casos de prueba al día de hoy se organiza más por iteración, por sprint, que por proceso. Siento que ahí todavía, por lo menos en mi organización, estamos acomodándonos para hacer que los casos de prueba, por ejemplo, vayan por proceso. Y cuando venga una auditoría y nos diga, oye, ¿cuáles son los casos de prueba o las evidencias de que funciona correctamente tu proceso X? Tú simplemente vayas a una única fuente y obtengas ahí toda la información de todos los casos de prueba y las evidencias de la última vez que se probaron. No sé si con eso contesto tu pregunta, Astrid. Astrid. Ah, dice Astrid, sí, me das ideas. Buenas. Listo, está levantadita la mano de Jaime Andrés Osorio. Si quieres prender micrófono para preguntar, Jaime. Sí, claro. Buenos días, Tomás. De antemano, excelente la charla. Mi Buenos pregunta está días. asociada a lo siguiente. Me pasa mucho con la documentación de los proyectos, sobre todo cuando hay cambios pequeños que implican actualizar la documentación. Sucede que el equipo se centra mucho en entregar la parte funcional, mostrársela al cliente, y con el tiempo va siendo como una bolita de nieve, no solo en un proyecto, sino en varios, sobre todo como te digo, con cambios pequeños que implican actualizar la documentación. Me preguntaba desde tu experiencia personal si te ha sucedido lo mismo y cuál es la estrategia que has abordado para resolver ese problema. Sí. O sea, es muy común que durante un proyecto surjan cambios y por ende la documentación se tenga que actualizar. Yo recomendaría que esta parte de actualizar, eh, de ser posible, se haga inmediatamente o se retrase un poco hasta el cierre de la iteración o el cierre del sprint, que en esta parte que el equipo suele estar un poco ya más descansado y con las historias ya entregadas, se actualice ahí la documentación. Muchas gracias, Tomás. No sé si alguien más quiera de pronto compartirnos, contarnos su experiencia, y hacerle preguntas a Tomás
con toda la experiencia que tienen, la documentación que han mejorado, ¿cierto? Una documentación un poco más ligera. Sí. Somos bastanticos aquí en charla. Astrid, no sé si tienes otra pregunta o se te quedó levantada la manito. Se me quedó levantada la mano, pero pues aprovecho el espacio. Qué buena, Eh, dale. No, yo creo que lo más difícil es documentar. Yo creo que a poca gente le gusta, personalmente yo detesto eso. Y pues no sé si como estrategia, si han probado estrategias de como rotarse la documentación, o no sé, esta vez en este sprint me toca a mí, en la siguiente te toca a ti, o bueno, no sé, como qué estrategias hacer para que la documentación pues no sea como tan tediosa y no recarga sobre una sola persona. Sí, o sea, varias estrategias. La primera ha sido revisar qué estamos documentando y si lo que estamos documentando amerita ser documentado, porque suele pasar de que, oye, por ejemplo, los casos de prueba ya están como Gherkin en nuestro sistema de regresión. Ok, podemos tenerlo ahí. O nuestro sistema de regresión ya arroja ya reportes. Ok, y arma ahí automáticamente una documentación. El primer paso ha sido ver qué documentación amerita quedarse y la que se queda, primero, cuál debería ser un poco más ligera o cuál debería ganar un poco más de detalle o menos detalle. Y tercero es si rotar, o sea, balancear un poco para que también todos conozcan sobre todo el proceso y no se queden como que islas también de conocimiento. Yo creo que serían esos tres pasos. Primero, revisar si la documentación que estamos haciendo amerita hacerse o si es un desperdicio porque ya hay otra fuente de información más confiable y automatizada. La segunda es que en caso amerita quedarse, si necesita ser más ligera o está bien como está. Y la tercera es sí, balancear la carga para que todos puedan compartir el conocimiento y también obviamente la tarea. Alejandra dice, entiendo que es parte del trabajo en equipo y colaboración y es la clave de la comunicación. Sí, bastante. De hecho, hace poco, hace unos meses, por ejemplo, en mi equipo se tendía a pensar de que la documentación sobre las pruebas iba al final y que era después que desarrollo culminaba su trabajo. Y la verdad que genera mucho más valor que el equipo de Cuba esté desde el inicio, desde la etapa de análisis de requerimiento o de análisis de la historia con los equipos de UX, porque ellos tienen bastante visión sobre todos los posibles escenarios que le puedan ocurrir, que le puede ocurrir al cliente, que el cliente hace clic acá, cierra acá, está cargando y le cierra. Todos esos escenarios ricos que al inicio no vemos y que el equipo de QA sí lo puede ver. Nos apoya bastante a entender esas casuísticas y en conjunto, en colaboración, esas casuísticas, esos escenarios se convierten en definition of done, en criterios de aceptación de la historia. Y sí, tenerlo documentado como criterio de aceptación, por ejemplo, nos ayuda a tres frentes. Al negocio, porque sabe qué es lo que le vamos a entregar. Al equipo de Cuba, porque ya sabe qué es lo que va a probar y qué sí y qué no. Y el equipo de desarrollo también, porque ya sabe qué es lo que tiene que entregar al fin de la iteración. Ya sabe qué es lo que el amigo de Cuba va a probar en el ambiente de pruebas y no va a saltar sorpresas. Y le ayuda a programar más tranquilo también. Una pequeña documentación como Definition of Doubt, criterio de aceptación, ayuda bastante, por ejemplo. Y es colaborativo, es entre los tres, negocio, QA y desarrollo. Astrid, con esto te contesta Tomás la pregunta. O de pronto tienes alguna otra duda.
No, está bien. Gracias. Bueno, nos dice Gildelisa Portela, nos dice, ¿tienes alguna recomendación en particular sobre documentación de pruebas? Ajá. Mi campo de expertise de pruebas de Cuba, eh, lo que sí he notado es que hay una herramienta para documentar dentro del enfoque BDD, que es Gherkin, que por ejemplo a mí me ha ayudado bastante cuando nuestro equipo de QA desarrolla los Gherkin en base a esta conversación que tenemos. El Gherkin es de cierta forma muy entendible para desarrollo, que es cuáles son los escenarios que uno espera que se cumplan en el ambiente de pruebas. Para el negocio es un poco entendible, no digo que es recontra entendible, pero sí lo entienden. Saben cómo se va a comportar también el sistema, el aplicativo, la solución al final del sprint. E incluso ha surgido bastantes herramientas en torno a este Gherkin que ayudan incluso a automatizar nuestras pruebas unitarias para el equipo de desarrollo. Y para el equipo de Cuba ayuda a generar o automatizar también sus pruebas de regresión. Entonces ganamos bastante que el Gherkin esté en una etapa de refinamiento previa al planning, porque hay un entendimiento de lo esperado sobre la historia, un entendimiento común a alto nivel, porque no te habla de algoritmo ni nada, es solamente comportamiento esperado del aplicativo. Y a partir de que comienza a correr el sprint, desarrollo puede coger ese Gherkin y armar sus pruebas unitarias, y en paralelo Cuba puede ir armando sus pruebas de regresión. Tienes al equipo trabajando en paralelo y ya no de forma secuencial, ganas tiempo. Gildelisa, no sé si con eso te responde la pregunta. Sí, muchas gracias. Igual entiendo, va de la mano con otros comentarios que ya he hecho anteriormente. Gracias. Y ella también nos cuenta que se queda con la definición de que documentar lo mínimo necesario para poder responder una pregunta y el uso de imágenes en lugar de texto. Sí, es muy poderoso el uso de imágenes. En verdad, cuando yo veo algunos cursos para desarrollar mis presentaciones, me decían eso bastante. O sea, una imagen va a retener mucho más que texto y ayuda bastante más a explicar algo, a entender algo. Y incluso hay una frase que una imagen vale más que 1000 palabras, y es verdad, y se retiene mucho más tiempo en la mente. Así es, somos de los presentes quien más quiere preguntar o de pronto quiere darnos su aporte de cómo lo ha hecho, qué experiencias ha tenido. Vamos, no sean tímidos. De pronto alguna experiencia que hayan tenido documentando, cómo lo hacían antes, cómo lo hacen ahora. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Sí. Sabrina. ¿Cómo están? Bueno, les cuento un poco mi experiencia y igual todavía lo seguimos trabajando. Nosotros veníamos de lo que es un modelo de cascada, así que teníamos dividido también por releases, entonces cuando empezaban recién digamos, a desarrollar, nosotros teníamos documentos de casi 200 hojas para que los chicos, el equipo de desarrollo, empiece a tomar esos pedidos, esos requerimientos, y bueno, nada, era la verdad que algo muy tedioso para lo que es el analista estar documentando eso, y obviamente después el desarrollador, para leer ese documento, la verdad, un choclo, ¿no? Un choclo de cosas para entender además. Cuando empezamos a meter lo que es el marco de Scrum, bueno, eso obviamente lo cambiamos, y aparte porque también la empresa empezó a transitar
una fusión, entonces los lineamientos que nos pasaban mutaban cada 2 por 3. Entonces la documentación que nosotros hacíamos la teníamos que tirar al tacho de basura porque empezaban a cambiar las definiciones. Entonces tuvimos que cambiar la forma de documentar, ¿sí? Y por eso también nos pasamos a lo que es Scrum. Nos costó horrores poder hacer esa, esa transición, pero bueno, por suerte lo estamos logrando. Al margen de eso, todavía tenemos una documentación que me gustaría reducir un poco más, ¿no? Al margen de que nuestro sistema es medio complejo, porque es un sistema de topología de redes, entonces necesitamos tener una documentación de la cual nos tenemos que basar e ir incrementando. ¿Por qué? Porque tiene muchas validaciones, y esas validaciones en lo que son los criterios de aceptación o lo que es la user story se pierden, y se pierde en parte esa documentación, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es documentos que los vamos evolucionando, pero bueno, estoy tratando de buscar la forma de cómo podemos seguir reduciendo esa documentación para poder mantenerla, ¿no? Porque eso también nos está pasando, que quizás al ser documentos grandes no se pueden mantener. Ahí lo que me gustaría preguntarte, Tomás, no sé si alguna idea que nos tires para poder mejorar, hacer menos cosas, pero que sea una documentación persistente, ¿no? En la compañía, por ejemplo, hemos hecho bastantes modificaciones a nuestra documentación y la forma como documentamos. Por ejemplo, de lo que antes pedíamos que detallen al milímetro todos los servicios y lo pongan en un documento Word y lo conviertan en PDF y luego lo suban a un repositorio. Ahora, por ejemplo, tenemos una página web interna donde se catalogan todos los servicios para que puedan ser utilizados por otros equipos. Algo similar a lo que tiene Facebook, tiene Twitter, cuando alguien quiere integrarse con ellos, tienen un portal donde pueden leer la documentación mínima necesaria para poder integrarse con ellos. Algo así tenemos, y lo que se va en la documentación va simplemente el enlace a su página web, donde está su portal de APIs. Entonces ya no pedimos que vaya esto en un documento, que alguien lo actualice, sino va en su documentación viva, que es su portal de APIs. Va la referencia. Lo otro, por ejemplo, que usamos cuando tiene que interactuar bastantes componentes, bastantes aplicativos entre sí, sistemas tienen que orquestarse, usamos un diagrama. A veces el diagrama nace propio de la arquitectura como código, porque la arquitectura como código obviamente te lo grafica, te lo diagrama, oye, este interactúa con este interactúa con este otro, y ya ahí tienes una documentación también viva. Y simplemente en tu documentación formal va el enlace hacia donde encuentras esa documentación viva. Viene a ser como más un referenciador, un mapa. Te dice, ok, ¿quieres saber esto? Eso lo encuentras aquí. Y aquí está la documentación viva de cómo está evolucionando el sistema, el proceso o las APIs. Seguramente, creo, podría ser que en tu proyecto o en tu aplicación de topología de redes, entiendo que también debe tener algo similar, debe tener gráficos vivos o dashboards. Entonces, bastaría con que referenciar para saber cómo se comporta, a quiénes están, quiénes lo componen, y poder así responder preguntas de forma más gráfica, de forma más creíble también, porque va a estar vivo esa representación. Perfecto, gracias. Gracias, Sabrina. Carlos, Carlos Capella nos está levantando la manito. Carlos, si quieres abrir el micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas. ¿Se escucha? Sí. Ah, perfecto. Bueno, no, quería aportar acá algo que reciente me pasó, y es con respecto a la documentación. En mi caso muy particular, en el proyecto donde estamos laborando, nosotros nos hacemos bastante énfasis, como nosotros producimos REST APIs, utilizamos Swagger para la documentación, y esa es la que
tratamos de mantener lo más actualizada posible. Nosotros hicimos un cambio en cuanto a la documentación de código, de los métodos, o incluso de, no sé si le sirve a la compañera lo que mencionaba con las pruebas unitarias y eso, pero era que anteriormente teníamos unos métodos que eran bastante complejos y tenían una documentación arriba del método, ¿no? Decía como que esta función sirve para calcular el monto de acuerdo a la fecha, por ejemplo. Pero entonces con el paso del tiempo la función que hacía todos esos cálculos complejos mutaba o cambiaba de acuerdo al negocio, y a los desarrolladores se nos olvidaba, o se nos olvida en algunos momentos todavía, ¿no? Actualizar esa documentación, y entonces quedábamos como desfasados porque veíamos como que este método hace el cálculo en base a la fecha y resulta que ya no era en base a la fecha, era por otro indicador, ¿no? Entonces, en ese particular, lo que tratamos de, para sopesar un poquito esos escenarios, era los métodos hacerlos lo más chiquito posible, que el nombre del método indique exactamente qué es lo que hace, y como para tratar de en los métodos a nivel de código no dejar tanto un párrafo de documentación, porque nos estaba pegando con los cambios más que todo, quedábamos desfasados. Entonces, otro punto pudiera haber sido hacer el compromiso de que cada desarrollador cuando cambia algo, cambia la documentación, ¿no? Pero sí como que es bastante fuerte que todo el equipo asuma ese particular, ¿no? Entonces quería compartirlo para ver qué nos recomendabas allí, y bueno, y eso fue lo que de momento tuvimos que hacer. Buenazo, Carlos, muy valioso. De hecho, es algo que también he vivido, o sea, cada método, cada interfaz, cada clase, cada función tiene su comentario arriba, puede ser un párrafo, 2 párrafos, cada variable una explicación de 3, 4 líneas de qué es. Y hay una forma como lo hemos resuelto es no documentar. Será medio contradictorio. Sí, sí. Dentro de un mismo repositorio, dentro de un mismo módulo, cuando hablemos de código, hagamos que el nombre de las funciones, muy similar a lo que tú has dicho, el nombre de las funciones, el nombre de las variables, expliquen la razón de ser de esa función, expliquen la razón de ser de esa clase, expliquen qué está representando esa variable, a qué entidad del negocio. Hagamos que el código explique por sí mismo qué es lo que hace. Cuando sí deberíamos dejar documentación en el código, se me ocurren ahorita 2 escenarios. Cuando hay un to-do, algo que en el tiempo necesitamos recordar que necesitamos modificar o que falta construir. Y también una regla de negocio no evidente. Por ejemplo, en un proceso de mundo de seguro, cuando tú aseguras un carro, por si acaso, si el carro es del año, no necesita una inspección vehicular. Para todos los demás casos, sí. Si uno ve el código, podría pensar que es un error, podría pensar que es algo que está mal y le daría ganas de refactorizarlo. Para esos escenarios, donde te daría ese impulso de refactorizar, de quitar un código, de fixear porque pensar que está mal, agregarle un comentario explicando el por qué tu código lo hace de esa forma. No el qué hace, sino el por qué lo hace de esa forma. Y tiene que ser algo no evidente para cualquiera que lea tu código. Eso y los to-dos. Creo yo son las dos documentaciones que dejaría en el código. Todo lo demás, como tú lo has dicho, yo lo pasaría a que la clase sea explicativa, el nombre de la clase sea explicativa, el nombre de la función diga qué es lo que hace, y si hace más cosas también lo diga, para que no haya sorpresas, y la variable también represente aquello que realmente significa o lo que es. Hay bastantes guías muy buenas en Clean Code sobre comentarios y nombres de variables que ayudarían bastante en esa parte.